Buenas noches, profesora. Mi grupo y yo le vamos a poner acerca del desarrollo embrionario. Mi grupo está conformado por Taika López, Marinena Milagros, Raquel Esmeralda Matienzo Laiza y quien les habla Denise Alexandra Campos más. A continuación le voy a hablar acerca del cigoto. Bueno, profesora, ahora sí le voy a hablar acerca del cigoto. Como sabemos, el cigoto es la unión del óvulo y el espermatozoide, en la cual cada uno aporta 23 cromosomas, en la cual esto lleva a formar el material genético del futuro bebé, que se da en la función de las ambas células que se ocurren en las trompas de falopio durante la primera semana del embarazo y el previo desarrollo en la fase embrionaria. Durante esto se da el viaje del cigoto por las trompas de falopio hasta su implantación y en la cual esto se suele dividir en muchas veces, atravesando así por diferentes fases, como por ejemplo, a partir de las 16 células se denomina la mórula por su parecido a una mora. Conforme avanza esto, la multiplicación de la célula, el cigoto pasa de un estado de mórula a blástula. Y en esta se dan las condiciones que llegue el útero durante la implantación para continuar el desarrollo embrionario. El cigoto, como sabemos, es el tamaño de un óvulo. Si bien se multiplica muchas veces, pero no crece mucho, sino esto suele aumentar en su cantidad de células. Bueno, ahora le voy a hablar acerca de la mórula y la blástula. La mórula, como sabemos, es un conjunto de células procedente de la división del óvulo fecundado, en la cual eso se da en los primeros estadios del desarrollo embrionario, que se suele representar en una fase intermedia entre el cigoto y el blastocisto. Este estadio de la mórula se caracteriza porque las células se replican de todas, pero del mismo tamaño, o sea, no hay diferencia en el órgano. Y la blástula, bueno, la blástula sabemos que es la fase temprana de embriones que se suelen desarrollarse en animales. También se le llama como blasto de esfera, porque es como una esfera redonda, algo así. Y esto se produce por las hendiduras de un óvulo fertilizado y que se compone por una capa esférica alrededor de 128 células en un espacio grande lleno de líquido llamado blastocele en el polo animal de embrionario. Ahora le voy a hablar acerca de la implantación. La implantación es el proceso de la fecundación hasta la finalización de la implantación. Esto se da en 7 etapas. La primera etapa es la fecundación, o sea, se forma el cigoto, o sea, una célula. En la segunda etapa, que es el día 2 y el día 3, se da la segmentación, que es se da de 2 a 32 células, en la cual se llama la mórula. En la etapa 3 se da desde el día 4 hasta el día 5, en la cual esto ya se llaman los blastocitos, que se forman en una cavidad de la mórula. En la etapa 4 empieza desde el día 5 hasta el día 6, que ellas es los blastocitos unidos a la pared posterior del útero, como vamos a apreciar en la imagen. En la etapa 5 se da desde el día 7 hasta el día 8, que ya los blastocitos están implantados en el endometrio. En la etapa 6 ya es desde el día 9 hasta el día 13, que son ya los cambios morfológicos de los blastocitos. Y en la etapa 7 es desde el día 14, que se da la finalización de la implantación, en la cual ya es una invasión del endometrio por el blastocitos. Como sabemos, la implantación del embrión es el ovocito fecundado por el espermatozoide, que se forma en el cigoto, y esto se dividirá convirtiendo en mórula y después en blastocitos o en blástula, que se adhieren a la pared del útero.
El conjunto de esto de células que ha formado el cigoto pasa por la fase de la mórula y de los blastocitos o la blástula. A continuación, mi siguiente compañera hablará. Alrededor del 8 días de gestación, las células empiezan a multiplicarse hasta conformar el disco embrionario bilaminar. Se denomina así porque tiene dos finas capas o láminas, el epiblasto y el hipoblasto. La capa externa o epiblasto recubre el embrión en sus primeras fases y formará parte del saco amniótico o bolsas de agua, que rodea, hidrata y protege al feto a lo largo de todo su desarrollo. Por otro lado, la capa interna llamada hipoblasto será parte del saco vitelíneo, estructura membranosa encargada de producir y transportar nutrientes y oxígeno para el embrión durante las primeras semanas de gestación, así como eliminar los desechos y el CO2 del feto. Bueno, ahora le voy a hablar acerca de los blastocitos. ¿Qué es los blastocitos? Como sabemos, los blastocitos es un embrión que se da del día 5 al día 6, en la cual se desarrolla o presenta una estructura celular complejada formada por aproximadamente 200 células. La fase de los blastocitos es el estadio del desarrollo previo a la implantación del embrión en el útero femenino. Como se sabe, esta estructura celular se diferencia en dos áreas que marcarán claramente la calidad del embrión y las opciones de implantar, y esto se da lugar a una gestación. En la primera estructura que encontramos es la masa celular interna, que es el grupo de células que se encuentra en el interior del blastocelo, o mejor dicho, en la cavidad que da lugar al feto. Y la segunda es la capa celular epitelial que cubre al blastocelo, que se llama trofoendodermo. Esto dará lugar a los tejidos embrionarios, la placenta y las membranas amnióticas, en la cual por medio de eso el bebé se alimenta. Ahora le vamos a explicar lo que sucede en la blastulación. Como sabemos, la blastulación es una etapa que se origina con la compactación de la mórula, la cual esto forma estrechas uniones celulares. En la blastulación se deja dentro de la mórula una masa celular interna que estará completamente aislado del ambiente de la trompa uterina. Esta masa se denominará blastocitos, blástula o embrión. Este blastocitos se forma un embrión y se da desde la semana 5 hasta la semana 6. Que se encontrará en una forma se encontrarán más células aproximadamente. Y esto desarrollará el blastocito, en la cual ya estará implantado en el embrión uterino materno. Ahora le vamos a hablar acerca de las capas germinales. Como sabemos, hay 3 capas germinales que se denominan el endodermo, el mesodermo y el entodermo. El endodermo sabemos que es la capa interna, en la cual se encuentra el aparato digestivo y respiratorio. El mesodermo es la capa media, que vamos a encontrar los músculos, los huesos y la dermis. En el endodermo es la capa externa, que encontraremos la epidermis, el pelo, las uñas, los ojos y el sistema nervioso. Y estos darán lugar a todas las células de los tejidos del organismo adulto. La circulación útero-placentaria es un sistema hemocorio-endotelial, es decir, que la sangre materna irriga directamente el sincitiótrofoblasto. Sin embargo, la sangre fetal está separada de la materna por el endotelio de los capilares que recorren los espacios intervellosos. Las arterias espirales son perpendiculares a la pared uterina, pero las venas son paralelas.
disposición que facilita el cierre de las venas durante una contracción uterina y evita que se comprima la esencial sangre de la madre del espacio intervelloso a través de las arterias. La sangre de la madre ingresa en el espacio intervelloso en forma de chorros producidos por la presión arterial, por lo que la sangre ingresa en corrientes pequeñas hacia la placa coriónica, hasta que el pico de presión se reduce. En este momento se produce una dispersión lateral de la sangre. El ingreso continuo de sangre arterial ejerce presión sobre el contenido del espacio intervelloso e impulsa la sangre hacia puntos de salida en la placa basal, desde donde se drena por las venas uterinas. Formación de las estructuras fetales primitivas. Amnios. El embrión feto está en el interior de un saco, la cavidad miótica, que está limitada por una delgada membrana, el amnios. Dentro de la cavidad miótica se encuentra el líquido amniótico, en el cual estará inmerso el producto durante toda la vida prenatal. El líquido amniótico es fundamental para el desarrollo, ya que protege, mantiene la temperatura y propicia el desarrollo de los pulmones y permite el crecimiento simétrico y el libre movimiento del feto. Formación del corión. Se forma durante la segunda semana de desarrollo. Se forma simultánea en la que ocurre la implantación del blastocitos en el endometrio uterino. Previo a esto, el blastocito tiene una forma de esfera hueca, en donde la cubierta de células que constituyen su pared recibe el nombre de trofoblasto, y en el interior se encuentra el disco embrionario bilaminar, hipoblasto y epiblasto, entre dos cavidades, cavidad miótica primaria o primitiva y la cavidad exocelómica. La cavidad miótica, al comienzo de la gestación, es producido por la membrana amniótica y los tejidos maternos. Durante la primera mitad de la gestación, el feto es responsable de la mayor parte del líquido amniótico por el líquido tisular que se libera a través de su piel. En la segunda mitad de la gestación hay una gran contribución al líquido amniótico a partir de la orina fetal. Aumenta lentamente de forma que a las 10 semanas hay aproximadamente 30 mililitros. A las 20 semanas se encuentra alrededor de 350 mililitros y a las 38 semanas entre 500 y 1000 mililitros. Su composición está compuesta fundamentalmente por agua, 99%, sales inorgánicas, sales orgánicas, proteínas de origen materno y fetal, carbohidratos, grasas, enzimas, hormonas y células epiteliales fetales de descamación. Durante la segunda mitad de gestación habrá orina fetal y durante el trabajo de parto puede encontrarse también meconio, contenido intestinal del feto. El líquido amniótico protege al feto de traumatismos externos, permite el crecimiento simétrico, impidiendo la comprensión del feto. Actúa como una barrera que protege de las infecciones, permite el desarrollo normal de los pulmones, evita la adherencia del amnios al embrión feto, contribuye a mantener la temperatura fetal, permite el libre movimiento del feto, lo que ayuda a su desarrollo muscular, participa en la regulación de la homeostasis de los líquidos y electrolitos. Actúa como cuña hidrostática sobre el segmento inferior del útero, ayudando a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto. Con el fenómeno de la gastrulación aparece el disco germinativo trilaminar con las 3 capas embrionarias que darán lugar al resto de órganos del futuro bebé, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo.
Las células del mesodermo inician la formación de la notocorda, una estructura flexible en forma de vara que sirve de sostén al embrión hasta que se forma la columna vertebral. Por otra parte, las células del ectodermo dan lugar al tubo neural que formará el sistema nervioso del feto. Son 3 capas germinativas. La primera es el endodermo. En esta capa se forman las glándulas endocrinas, los pulmones y vías respiratorias, el sistema digestivo, el hígado, el páncreas y la vejiga urinaria. En el mesodermo, el músculo, esqueleto, riñones, aparato reproductor, células sanguíneas y linfáticas. En el ectodermo, el sistema nervioso y la piel. Formación del tubo neural. Inicia la 4ª semana, el día 22 y 23. Se engrosa y forma el encéfalo, los 2/3 craneales de la placa neural, la médula espinal, el último tercio caudal, placa neural y el neuroepitelio. Empieza con la aparición de aperturas en el suelo del canal notocordal que se unen y dejan una placa notocordal. Esta placa se invagina y origina la notocorda, que es el eje primordial del embrión alrededor del cual se forma el esqueleto axial. El saco vitelino es un anexo membranoso adosado al embrión que provee a este de nutrientes y oxígeno, a la vez que elimina desechos metabólicos. En el embrión humano funciona como sistema circulatorio en las primeras etapas de desarrollo, antes de que comience la circulación interna. Se origina de la hoja germinativa mesodérmica, la cual da origen a los cúmulos de células angiógenas que se dirigen en dirección cefálica donde se unen. Canalizan, originando así hístoles sanguíneos, cuyas células centrales sanguíneas primitivas y las periféricas a las células endoteliales, dando origen a la cavidad pericardia y placa cardiógena.